Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Entonces los domingos que hemos podido estar con los hermanos, estamos hablando del sacerdocio y entramos en la parte del aceite de la unción. ¿Sí recuerdan, hermanos? Ya hemos estudiado 3 de los 4 ingredientes que nos habla el pasaje. El primero fue la mirra, después vimos la canela aromática, el último domingo vimos el cálamo, y hoy pues nos tocaría considerar el asunto de la casia. Entonces, como los hermanos pueden recordar, sabemos que el aceite de la unción es una figura del Espíritu Santo que iba a ser derramado sobre los creyentes, o en este caso sobre los sacerdotes. Entonces, cada uno de estos ingredientes que hacen parte del perfume tiene una gran enseñanza para nosotros. Entonces, hoy vamos a considerar el asunto de la casia. Bueno, en la casia que nombra el texto bíblico aparece casi solo en 3 pasajes. Uno creo que en Ezequiel, uno en el libro de Job, cuando una de las hijas de Job se llamó Casia en el hebreo, y era referido a un tipo de canela traído de la China. Prácticamente a veces algunos diccionarios dicen que era lo mismo que la canela, pero en realidad hay cierta diferencia. Porque aunque pertenecen a la misma familia, la canela provenía de la parte interna de los árboles, pero la casia era la parte externa del árbol, la corteza. En la China, la casia, porque era traída de esos lugares, era considerada una de las 50 hierbas más importantes de la medicina tradicional. En la casia se pueden encontrar muchos aspectos interesantes. Por ejemplo, los beneficios de la casia. No los vamos a tratar, pero para por lo menos saberlo. Dicen que mejora la circulación, alivia los síntomas menstruales, alivia artritis, antidepresivo, mejora el sistema inmunológico, funciona como astringente y ayuda en la diabetes. Pero en cuestiones, además de eso, era muy aromática, tanto que es considerada muy parecida a la canela por eso mismo. Pero la casia tenía algo muy interesante cuando se usaba como perfume, y era que era usado como repelente natural contra las serpientes y contra los moscos. De eso nos habla la casia. Entonces, como ya hemos hablado bastantes asuntos aromáticos en los anteriores ingredientes, vamos a centrarnos en este que es muy interesante en relación a la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Entonces, vamos a ir al Salmo 45, verso 6, creo que cantábamos hoy este pasaje, que dice, hablando de manera profética el salmista de Cristo, porque el autor de la epístola a los Hebreos usa este pasaje para referirnos o hablarnos de Cristo. Salmo 45, verso 6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Está hablando de Cristo. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Porque Cristo es que el ungido de Dios o el Mesías. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces aquí es una figura del ungido de Dios. Pero así como el sacerdote cuando el rey era ungido, el aceite caía desde la cabeza, pero dice las escrituras que el aceite bajaba hasta cubrir sus vestiduras y los pies. Entonces, así como la Biblia nos habla de que Cristo es el ungido, el Espíritu de Cristo no quedó solo en él, sino que ha sido derramado en todos los que creen. Y mira lo que dice ahora, a lo que huele el aceite o la unción del Cristo, del Mesías. Dice,
mirra, aloe y casia. Exhalan todos tus vestidos. Entonces el ungido, que era ungido con el aceite santo de la unción, cuando pasaba todas sus vestiduras que olían a mirra, aloe y acacia. Entonces vamos a ver qué significa eso de oler acacia, porque ya las anteriores las hemos estudiado. Entonces, como les decía, la acacia era un repelente muy común usado en contra de los moscos y en contra de las serpientes, tanto que hace poco hicieron un estudio sobre este repelente. Un instituto de ciencia para el manejo de plagas usó la acacia y probó la eficacia del aceite de acacia con 4 voluntarios que fueron expuestos a unos mosquitos de fiebre amarilla. Mientras estos hombres estuvieron con el aceite de acacia durante 60 minutos, tuvieron un 94% de inmunidad. A los 50 minutos proporcionó un 83% de protección. A los 70 minutos una protección del 61%. Entonces ellos dicen que los indicativos de esta prueba es que el aceite de acacia es un gran repelente contra las plagas. Pero bueno, en la Biblia, ¿de qué nos hablan los mosquitos y las serpientes? Vamos a leerlo. El libro creo que está en Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Vamos a ver qué significan los moscos según la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver una de las funciones del Espíritu Santo. Una de las funciones del Espíritu Santo es repeler ciertos asuntos en nuestra vida. Muy importante. Dice Eclesiastés 10, verso 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces aquí el autor Eclesiastés usa la figura de las moscas para hablarnos de qué, de las locuras de la carne, las locuras del pecado, que por ende, como dice el mismo autor, echan a heder el perfume. Pero la acacia no solo era para repeler las plagas, los moscos, sino que también se usaba con las serpientes. Números 21 nos habla también de que es figura la serpiente en la Biblia. Pues la serpiente en la Biblia es figura de Satanás, pero también es figura de Satanás en nosotros, en nuestra carne, en nuestros pecados, en nuestra naturaleza caída. Dice ahí en Números 21, verso 5, leámoslo desde el verso 4. Dice, después que partieron del monte Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Entonces en este pasaje claramente la murmuración del pueblo y el pecado del pueblo hizo que Dios les enviara ¿qué? Serpientes, para que vieran la gravedad y la seriedad del pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces tanto los moscos como las serpientes son figura del pecado y de la locura del hombre. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque una de las principales obras del Espíritu Santo en la vida del creyente es ayudarlo para que el creyente viva una vida sin pecado. Entonces hoy vamos a hablar de esto. Tenemos tantos pasajes que no sabía por dónde comenzar, pero vamos a hablar unos muy claros y muy específicos que tratan el asunto. Vamos a ir al libro de Romanos, vamos a ver la realidad del hombre y vamos a ver cómo el Espíritu que Dios nos ha provisto tiene el fin de darnos la victoria sobre el pecado.
Porque como nosotros a veces decimos, a veces nos gusta enfatizar y a los cristianos hoy les gusta enfatizar mucho esto de unción, los ungidos, y que tenemos poder del Espíritu Santo. Pero ¿para qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué es la unción? ¿A qué debe oler el sacerdote cuando es ungido con mirra, con canela, con casia, como estamos hablando hoy? Primero vamos a leer Romanos 7 para ver un poco la condición del hombre. Pablo viene hablándonos de la ley y la función de la ley en el hombre. Inmediatamente nos va a hablar ciertos asuntos. Y dice Pablo: porque sabemos que la ley que es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces ya lo primero que Pablo comienza a decirnos es que cuando hablamos del pecado, no hablamos de algo que está fuera de nosotros. Es más, cuando hablamos de moscos y cuando hablamos de serpientes, no necesariamente estamos hablando de una realidad que viene a nosotros, sino estamos hablando de una locura y una maldad que se encuentra ya en nosotros. Por eso Santiago dice: no digas que Dios tienta a alguien, porque no es que Dios te tiente, sino que tú mismo, de tu propia concupiscencia, eres atraído y tentado y seducido. Porque sí, ciertamente el mundo cumple una función y hay ciertos ingredientes que pueden tentarnos, pero sola nuestra carne ya es un gran problema, solo nosotros mismos. Y dice Pablo: mas yo soy carnal, hablando él mismo, de él, vendido al pecado. Y ahora nos va a explicar por qué. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ¿qué? Eso hago. Entonces Pablo nos muestra el cuadro de una persona como él, piadosa, que no quiere pecar, que no desea pecar, pero que en últimas siempre termina pecando. Cosas que él aborrece, cosas que él ve desagradables, cosas que él no quiere hacer, termina haciéndolas. Entonces yo sé que, digamos, la lujuria es pecado, y aunque entiendo que eso es pecado y no quiero hacer esto, a veces termino haciendo eso. Yo sé que el mal genio, la ira, la maledicencia es pecado, y aunque muchas veces no quisiera caer en eso, termino haciéndolo. Y dice Pablo: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, el problema no está en la ley. De manera que ya no soy yo quien hace esto, sino el pecado que mora en mí. O sea, Pablo ya no está viendo la serpiente lejos, sino la está viendo ¿dónde? En él. Y yo sé que en mí. Uy, este es un tremendo descubrimiento, hermanos. Pablo llegó a darse cuenta que en él, ¿qué pasaba? Esto es en mi carne, no mora el bien. Tremendo, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que éramos personas buenas. Yo me acuerdo cuando me convertí, yo creí que tenía un problema con Dios, pero una vez se quitaba ese problema, yo era una persona buena delante de Dios. Pero la verdadera realidad es que cada vez en que yo me quiero acercar más a Dios, me doy cuenta que mi realidad no es tan buena como yo pensaba. Y a veces cosas, a mí me ha pasado, y me pasaba, cosas que yo decía y hasta predicaba que era pecado, sabía que era pecado, y terminaba cayendo en ese pecado. Qué fuerte, ¿no? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Pero dice Pablo, pero no el hacerlo. O sea, aunque yo quiero hacer el bien, no puedo hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino por el contrario que hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien,
hallo esta ley. Una ley es una norma, algo que siempre se va a repetir, algo establecido. Establecido ya no solo en las leyes de la física, que tú tiras algo y todo va a caer a la tierra por la ley de la gravedad, sino una ley establecida en nuestros miembros. Siempre nuestros miembros van a tener la inclinación hacia el pecado. Qué asunto tremendo, ¿no? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley que está en mis miembros. Y mira la conclusión a la que llega Pablo: miserable de mí. Ya Pablo, después de tantas experiencias y luchar con ciertos asuntos, él se mira a sí mismo y dice: no, lo único que yo puedo concluir de este hombre es que es miserable, que está atado al pecado, que está condenado a una realidad horrible en sus miembros. Y si leyéramos el pasaje hasta ahí, pues sería muy frustrante hablar lo que vamos a hablar hoy. Porque si bien el Espíritu Santo viene a repeler todo eso que es serpentino o de plaga que hay en nosotros, este pasaje es un juicio primero para nuestra condición, pero gracias a Dios, como dice ahí más adelante: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. O sea, a pesar de nuestra condición miserable, Pablo llega a lo último a decirnos: pero gracias a Dios. ¿Por qué? Porque además de la ley del pecado, de la esclavitud de mi cuerpo, ¿qué pasó? Cristo vino. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, porque sigue el capítulo 8, no ha acabado el asunto, y ahí comienza a hablarnos Pablo de un asunto muy importante: la unción del Espíritu, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Para que el creyente ya no esté lleno de plaga ni lleno de pecados, Dios no solo nos dio a su Hijo, sino que su Hijo nos prometió su Espíritu Santo. Y aunque el capítulo 7 nos muestra la realidad terrible de nuestra carne, ahora el capítulo 8 nos muestra la gran provisión de Dios por su Espíritu. Y dice: ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Y eso, a pesar de nuestra condición, no estamos diciendo esto para que usted se justifique en el pecado. ¿Sí? Hay que leer todo el libro de Romanos. Pero ahora Pablo nos dice: los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Ahora añade: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en la terminología que estamos usando en Éxodo y en la tipología podríamos decir: los que no huelen al perfume de la carne, sino los que huelen al perfume de Cristo. Pero ¿qué es eso de andar en el Espíritu y qué es eso de andar en la carne? Porque aquí es donde comienzan a suceder los puntos cruciales de la experiencia cristiana. El cristiano, claro, tiene su carne y tiene la ley del pecado en su carne, pero no solo tiene eso. Además de eso, tiene un poderoso Salvador que vino y murió en la carne viviendo sin pecado. Y además de eso, tiene la provisión de ese Salvador, que es el Espíritu Santo ahora en él. Pero ahora, el creyente tiene delante dos caminos, como dice Pablo: o caminar en la carne, dándole lugar a su naturaleza caída y a los deseos de sus miembros, pero ahora también el creyente tiene el camino del Espíritu. O se conforma al uno o se conforma al otro. Usted no puede caminar intermedio, hermano. O diariamente está andando en uno o diariamente está andando en otro. Una vez camina por el uno, de una vez está en contra del otro.
O una vez usted va en la carne, está en contra del Espíritu. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque aunque el aceite de Cristo ha venido a nosotros por gracia, por fe, es muy cierto que la permanencia, la manifestación, la llenura del Espíritu es muy importante en la práctica del creyente. De tal manera que si el creyente anda en el Espíritu, él va a tener el poder y la capacidad de vencer la ley del pecado en la muerte. Pero ¿qué es andar? Porque no queremos pasar por estos pasajes tan rápido. ¿Qué es andar? Andar pues es trasladarse o moverse de un lugar a otro dando pasos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero andar de la manera que Dios quiere que yo ande, yo debo dar ¿qué? Pasos. ¿Cuándo debo dar esos pasos? Diariamente. Entonces vamos a hablar del camino. Mateo 7, verso 13. Porque acuérdese, hermano, que usted debe oler a acacia, usted debe oler a santidad, usted debe oler a pureza, usted debe oler a victoria sobre el pecado, porque esa es la unción que Dios le ha dado por su Espíritu. Pero mira lo que dice el mismo Señor Jesús acerca del camino, porque son dos caminos, acuérdese, o la carne o el Espíritu. Ahora Jesús usa dos figuras diferentes: el camino amplio y el camino estrecho. Pero son lo mismo. ¿Cuál es el camino amplio del cual nos va a hablar Jesús? La carne. La carne. Porque, hermanos, si hay algo que es verdad para el cristiano, y no solo para el cristiano, aún para el impío, que andar en la carne es muy fácil. Si usted quiere satisfacer los deseos de su carne, va a encontrar mucho. El camino es ¿qué? Muy amplio. Muy amplio. Si usted quiere pecar, mire, hermano, usted no necesita ni dinero para pecar. Ahí en su cuarto donde nadie lo ve. Es más, si usted quiere ser inmoral, ni siquiera necesita ir en su cuarto. Ahí donde usted está sentado, en sus pensamientos, puede volverse la persona más inmoral. ¿Usted quiere andar en la carne? Andar en ira, en rabia, en odio. Hasta con la persona más cercana usted lo puede experimentar, en su matrimonio, en sus hijos. Mire, la carne es tan fácil para el hombre que usted puede mirar así. La carne es como un camino que usted mira así 360, y hay lugar para que usted se entregue a eso. Pero Jesús dice, mire lo que él dice, Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha. O sea, sí, tenemos la oportunidad de pecar de muchas maneras. Tenemos la oportunidad de alimentar nuestro corazón, nuestra vida de carne de muchas maneras. Como un día hablando nosotros acerca de la industria de la pornografía. Y decíamos, la industria de la pornografía es un gran banquete donde se encuentra todo tipo de alimento nauseabundo y mortífero. Si usted quiere comer, eso lo que hay es por montones. Grande el banquete. Satanás ha preparado para el mundo un banquete de perdición. Es amplio. Desde la televisión, la música, el internet, malas amistades. Todo lo que usted necesite para su carne está ahí, gratis, fácil, a la vista. Pero dice Jesús, no entre por ese camino, entre por el camino estrecho. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y no solo es ancha y amplia la puerta que conduce a este lugar que es la perdición, sino que hay muchos. Si usted quiere amigos para pecar, usted quiere amigos para la carne, hay muchos, cantidades. Como un día le decía a unos muchachos, usted quiere atentar contra su vida cristiana, muchas mujeres le van a ayudar. No una, no dos, cantidad de mujeres que van a venir y se van a ofrecer y le van a abrir las puertas de la perdición. Si eso es lo que usted quiere. Pero el sacerdote de Dios no puede oler a carne. Ahí está el problema.
Como le dijo un pastor un día a un joven. El joven le dijo, pastor, ¿puedo meterme con mujeres? Sí puede. Pastor, ¿puedo emborracharme? Sí puede. Pastor, ¿puedo entregarme a los vicios y al placer? Sí puede. ¿Qué no puedo hacer, pastor? Entrar en el reino de los cielos. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero vamos a ver que muchas de esas cosas van a atentar contra mi vida, contra mi llamamiento y contra la obra que Dios quiere hacer en mí. Y él mismo dice, mire, si quieres la carne, el camino es amplio. Amplio. Por eso es que a veces andar en el Espíritu y oler al Espíritu es tan difícil. Porque contrario a lo fácil de la carne, andar en el Espíritu se requiere ciertas cosas. ¿Cómo qué? Como consagración, como disciplina, como entrega, como sacrificio. Y ahí es donde muchos cristianos fracasan, porque la actitud de ocio, la actitud de descuido, la actitud de falta de importancia en relación a estos asuntos hacen que ellos fácilmente se entreguen a la carne, porque están acostumbrados a lo gratis, a lo fácil, a lo amplio, a lo que hacen todo el mundo. Pero Jesús dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. O sea, a diferencia de la carne, el camino que lleva a la vida, ¿qué es? Estrecho y angosto. Y no solo eso, sino mira lo que dice el Señor Jesús. Y pocos son los que la hallan. Hay otro pasaje refiriéndose a esto mismo que dice el Señor, que muchos procurarán entrar y no podrán. Y así es la vida espiritual. ¡Ay, tan bonito el Evangelio y tan bonitas las canciones! ¡Oh, Cristo ha sido tan bueno para mí! ¡Oh, tan bonito! Yo quiero, yo intento. Y en últimas, aunque procuró, no entró. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil, más amplio y tiene más compañeros ir tras la carne. Y muchos escogen ese camino. Aún queriendo. Yo le podría preguntar a cada uno de ustedes, ¿quién no quiere entrar al camino de la vida? Pero ¿cuántos de los que estamos acá entraremos? Algunos van a procurar, pero dijo el Señor Jesús, pero aunque procuren, ¿por qué no? Vamos a seguir en Romanos 8. Andar y el camino, los pasos que el Señor nos lleva a dar son estrechos, son por un camino muy angosto, a diferencia del otro camino que es la carne, ¿no? Y dice, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero no es solo estar en Cristo Jesús, hermano, porque usted puede estar en Cristo Jesús y no estar andando en el Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. O sea, andamos por un camino estrecho donde el guía y la dirección es el Espíritu. Y ahora, pero explíquenos, Pablo, ¿de qué nos estás hablando? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea que además de la ley del pecado en nuestros miembros hay otra ley. Porque sí, es verdad que en nuestros miembros hay una ley horrible, pero también en los que están en Cristo Jesús tienen otra ley. ¿Cuál es la ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? O de la ley del Espíritu Santo, o del perfume del Espíritu Santo en el creyente, en el sacerdote. Librarnos, ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Es como en el lenguaje que usábamos del perfume. La obra de la acacia en el perfume es repeler lo que es de la carne o de la muerte. Y dice Pablo, es que Pablo sigue con porqués muy interesantes. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué era lo que era imposible para la ley? Porque la ley te decía a ti, no matarás. No robarás, no adulterarás. Pero entre la persona más recibía ese no,
¿saben qué dice Pablo en el capítulo anterior? Más le daban ganas de hacerlo. No hagas esto. Entonces la persona dice, ahora voy a hacerlo. Que no lo hagas, ahora lo voy a hacer más. Y en vez de la ley producir algo en la persona, que le mostraba a la persona la cautividad que estaba en ella del pecado. Mostraba la esclavitud que tenía el hombre en relación al pecado. Y dice, por cuanto era débil, ¿por qué? Por la carne. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Entonces ahora Dios no nos dejó en nuestra condenación, sino que se hizo semejante a nosotros. Y su Hijo en un cuerpo semejante, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Pero eso tiene un fin, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora, nosotros, aunque no estamos bajo la ley, la justicia moral de la ley se cumple en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque somos cristianos y no estamos bajo la ley, es normal que el que anda en el Espíritu no mate, no robe, no mienta, no cometa adulterio, no deshonre a su padre y a su madre. ¿Sí? ¿Por qué? Por el Espíritu. Dice, para que se cumpliese la justicia de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora Pablo va a añadir un ingrediente muy importante. Nosotros lo hemos hablado acá muchas veces. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Y ahí usted comienza a ver que el camino que usted tiene que andar, más que dar pasos físicos, es consagración en algunos aspectos de su ser. ¿Como cuáles? Primeramente, sus pensamientos. Porque como le decía ahorita, aún para pecar, hermano, usted no necesita caminar, no necesita esconderse, sino con sus propios, ¿qué? Pensamientos. ¿Dónde está la clave de estos asuntos? ¿Pensar en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Entonces, ¿qué es una persona llena del Espíritu? Póngame mucho cuidado, no se distraiga. ¿Qué es una persona llena del Espíritu? Es una persona cuyo el aceite de Dios abunda en sus pensamientos. Entonces nosotros a veces pensamos que ser llenos del Espíritu, bueno, y lo hablábamos la vez pasada, es manifestar ciertos dones milagrosos. Pero más que eso, ¿qué caracteriza a los sacerdotes de Dios? Que en su frente tienen una mitra. ¿Y sabe qué decía la mitra del sumo sacerdote? Santidad a Jehová. Entonces, si yo quiero repeler las serpientes y los pecados que son comunes de mi carne, yo debo dejar que la vida del Espíritu gobierne mis pensamientos. Porque una vez hay abundancia de la palabra y de la presencia de Dios en mi mente, eso va a ahuyentar las muchas tentaciones con las que yo me enfrento. Entonces, por ejemplo, si yo comienzo en mi mente a meditar en torno a la palabra de Dios, muchas de las tentaciones o de las serpientes que manifiesta mi carne o que trae el mundo para tentarme van a ser ahuyentadas. El salmista dice algo así, parafraseándolo: he meditado, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué es esto? Si mi mente, en vez de estar en una actitud de ocio, de distracción, de aturdimiento, de pereza, si mi mente constantemente ya está volviendo a las verdades de Dios, a la palabra de Dios, mi mente va a repeler muchas de las tentaciones que pueden suceder en nuestro camino. Por ejemplo,
¿Con qué tentaciones se puede enfrentar usted? No sé, es que podría hablarle muchas. Bueno, la tentación de la inmoralidad sexual, que es muy común en los hombres. Si un hombre ve a una mujer y se siente atraído por lo que ve esa mujer, su cuerpo, si este hombre medita en la palabra de Dios y guarda en su corazón la palabra de Dios, eso va a ser un muro en relación a eso. Entonces él va a decir, primero que todo, no os unáis en yugo desigual. Su mente ya va a poner una barrera. ¿Una barrera qué? A todo tipo de persona que no participe de su misma fe y de su misma consagración. Segundo, dice Job, y eso deberíamos memorizarlo: hice un pacto con mis ojos para no codiciar a las doncellas, dijo Job. Lo segundo que hace un buen cristiano que medita en la palabra de Dios es que toma aquellas palabras de Dios que le ponen límite aún a sus miembros. ¿Cómo qué? Como sus ojos. Y comienza a memorizar todos los pasajes de Proverbios. Usted que es joven, usted que es hombre, usted que es soltero, aún usted que es casado, comienza a memorizar esos pasajes acerca de la mujer ramera. Entonces comienza a meditar en su corazón y en sus pensamientos acerca de esas verdades. Cuando usted se encuentre delante de la persona que usted ve que de pronto puede llegar a ser una tentación para usted, usted va a tener mucha capacidad para evitar la situación. Entonces el aceite en su mente, el pensar en las cosas del Espíritu, lo va a ayudar a vencer eso. Pero no solo eso. Por ejemplo, piense usted que tiene problemas con la ira, con los celos, con la envidia. Entonces usted comienza a leer la primera epístola de Juan y comienza a pensar en esto. Si usted no ama a su hermano, es un mentiroso. Si usted aborrece a su hermano, es un homicida. Si usted no ama a su hermano que ve, no ama a Dios que no ve. Entonces usted comienza a llenar sus pensamientos con eso. Seguramente usted, aunque tenga rabia, aunque tenga ira, eso lo va a limitar para caer en una pequeña locura. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿qué nos muestra estos pasajes? Como lo hemos dicho muchas veces, somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Y como le decía, el camino estrecho es un camino que requiere disciplina. Entonces debemos disciplinarnos ¿en qué? Yo les decía una vez a los jóvenes, la mente es como una cometa. Si usted la suelta, se va. Y se va. ¿Usted no ha sentido? Por ejemplo, yo veo varios que están por allá volando, otros durmiendo. Pero no se vaya, hermano, usted vino a escuchar la palabra. Si no vino a eso, pues pedimos que tenga respeto a la palabra de Dios. Bueno, entonces no deje que su mente ¿qué? Se vaya. Porque ese es el problema de nosotros. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que desde pequeños hemos sido puestos en un sistema de vida, el mundo, que tiene como fin destruir las cosas importantes del ser del hombre. Por ejemplo, usted se sienta delante de un televisor, hermano, y usted se va, y sin darse cuenta a los 5 minutos, parece, con todo el respeto, hermano, un idiota. Su mente se fue. No piensa, no razona, no escudriña. No. ¿Por qué? Porque es el sistema de este mundo que quiere enseñarnos a ser ociosos en nuestros pensamientos. Entonces usted se sienta 10 minutos y a los 15 ya está distraído. Se va, se fue. Porque su mente no ha sido ejercitada ni disciplinada a estar ni en la presencia de Dios ni delante de la palabra de Dios. Entonces le parece muy aburrido. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a pasar hora y media como un zombie delante de un aparato que no lo edifica, pero que sí le destruye la mente. Y ese es el problema de muchas personas. A tal punto que usted a veces no puede sentarse ni a leer 20 minutos la Biblia porque su mente se fue. Y peor, si usted es esclavo a los videojuegos, al celular, a ciertos tipos de vicios que tienen como fin sacar la mente
llevarla al ocio y hacerlo que entrar en un estado de subconsciencia a veces. Entonces por eso, si usted quiere que su hijo piense, razone, sea una persona inteligente que pueda desarrollar muchas cualidades, no lo ponga delante del televisor, no lo ponga delante de videojuegos, no lo deje esclavizarse al celular, porque todos esos asuntos esclavizan la mente y vuelven la mente del hombre distraída y perezosa. Por eso tantos cristianos, aún ya siendo cristianos, tienen problemas con la disciplina en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque llevan 20, 30 años siendo esclavos al ocio. ¿Sí? Lo único que como decía nuestro hermano, los únicos que lo hace alegrarse es ver un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque su mente no tiene ni la capacidad de razonar, ni de meditar, ni de estudiar, ni de memorizar, ni de muchas cualidades que son parte de lo que Dios quiere hacer por su espíritu. Dice Filipenses 4, verso 8. Y como lo digo, hermano, se lo digo con todo el respeto. No necesito ir a su casa. La misma actitud que usted tiene hacia la palabra de Dios nos muestra dónde está su mente, dónde está su corazón. Si yo estuviera acá vestido de payaso contándole chistes, tendría la atención de muchos. Pero a veces lo que debería enfocar nuestra mente como la verdad de Dios, lo justo, lo santo, a veces somos demasiado descuidados. Y si usted es descuidado en su mente, usted va a tener muchos problemas con el pecado. Y es que no lo decimos con el sentido de herirlo, bueno, sí, pero con el sentido de ofenderlo. ¿Por qué le digo esto? A mí no me beneficia que usted vea o no vea televisión, pero si usted la pasa viendo novelas, donde usted está distraído, donde usted está ociosamente viendo mujeres que salen mal vestidas, no me imagino la clase de pensamientos que usted tiene, o los problemas de pecado que usted tiene, y podría apostarle. Cristiano que no ha vencido esas áreas, muchas veces porque su mente todavía no ha sido consagrada. Entonces se lo digo no por el bien mío, sino lo digo para que usted pueda andar en el Espíritu y ser libre del pecado, porque para eso vino el Espíritu Santo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Hermano, salga del mundo de fantasía. Las novelas, las películas, todo eso es fantasía. Salga de la fantasía y viva en la realidad. ¿Sí? Viva en la realidad, hermano. Nosotros tenemos un mundo. Hoy en día, un hermano me decía, ¿por qué están tan famosos los youtubers? Porque los youtubers hacen y viven cosas que todo el mundo quiere vivir. Y como no las pueden vivir, entonces se la pasan viendo a los que sí las pueden vivir. ¿Sí me entendió? No pueden vivirla, entonces como no puedo vivirla, miro al otro que sí la puede vivir. Pero aún lo que él está viviendo es una fantasía, no es real. La vida no consiste en eso. Lo que es verdadero, las cosas que son trascendentales de la vida, hermano. Lo honesto. ¿Sí? Porque hay cosas que no... Señor, quisiera ese carro, pero no tengo el dinero. ¿Cómo hago para tener ese carro? Y comienzo a pensar. Y ahora en mis pensamientos comienzo a ser deshonesto, a codiciar, a maquinar. Todo lo honesto, lo justo, todo lo puro. Qué frases, ¿no, hermanos? ¿En qué debo pensar? En cosas que son puras. Porque eso también es lo cierto. Nosotros hemos hecho lo de las serpientes y la comida. ¿Sí se acuerdan? No piense en la serpiente, usted. Pues la única manera en que usted deje de pensar cosas inmundas es que usted se ocupe de las cosas que son puras, verdaderas. En vez de verse la novela de doña Florinda y sus dos maridos, ¿por qué no lee la biografía de alguna mujer que se fue misionera a predicar a Cristo? Eso es verdadero, eso es puro, eso es honesto, ¿no? Sería mejor, ¿no? Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Eso es lo que debemos pensar, las cosas buenas.
Y otra cosa que es muy importante, hermano, las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Mire lo tremendo. Una mala conversación no solo trae malas costumbres, lo poco bueno que hay en usted se lo daña. Por ejemplo, usted es un cristiano que quiere andar con Dios y quiere que Dios lo use y ser un hombre espiritual. Pero si usted tiene personas con las que tiene malas conversaciones, esas malas conversaciones no solo lo contaminan, no solo lo llenan de cosas extrañas, lo poco bueno que hay en usted se daña. Se daña. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en qué? En esto pensar. Entonces, si queremos ser personas que repelamos por el Espíritu Santo la tentación y los pecados, pensemos en lo santo, pensemos en lo puro, pensemos en lo que es de Dios. Porque ¿cuál es nuestro pensamiento? Tal es nuestro corazón y somos nosotros. Volvamos a Romanos 8, verso 6. Hermano, pero ¿por qué esto? Esto es tan importante para la vida del cristiano, porque mire lo que dice Pablo. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y eso es muy, muy cierto. Si yo dejo que la carne sea mi camino, o que mis pensamientos se dirijan constantemente a lo impuro, a lo indeseable, a lo falso, a lo inmundo, eso va a tener un fruto en mi vida. Y el que va a vivir las mismas consecuencias de esa carne es usted. Usted va a experimentar la muerte, usted va a experimentar la debilidad, usted va a experimentar la vergüenza, usted va a experimentar el fracaso, usted va a experimentar que aunque es cristiano y ama a Cristo, lo único que ve en su vida es pecado. Y más pecado, y más debilidad, y más fracaso, sobre fracaso y fracaso, y 5 años de creyente y fracaso, y 10 años de creyente y fracaso, y otra vez vuelve a fracasar. ¿Por qué? Porque si usted se ocupa de su carne, la carne nunca le va a pagar bien, hermano. Y un día le decía a un joven, mira querido hermano, ya estás bebiendo el fruto de tu pecado. Ya has bebido de eso, o sea, ya comió de ese fruto. ¿Cómo se va a ocupar en algo que le ha traído tanta amargura y dolores? Y esa es la locura del alma del hombre, ¿no? Que una vez ha fracasado por el pecado, vuelve a caer en el pecado y otra vez vuelve a pecado y otra vez. Sabiendo que de ese árbol solo vienen espinas, sigue navegando en ese mar. Es hora de cambiar, hermanos. Es hora de no seguir sembrando para lo mismo. Es hora de oler al Espíritu Santo, ¿no creen? El ocuparse de esto es muerte. Y la muerte es un enemigo terrible, hermano. Y esto es muy, muy cierto. No hay pecado, no hay obra de la carne que no traiga consecuencias, hermano. Todas las obras de la carne traen consecuencias. Por ejemplo, a veces hasta cosas tan sencillas. Una vez hablaba con una hermanita y ella me decía, hermano, yo sin darme cuenta me puse a escuchar series de dibujos manga. Siendo cristiana, entonces me pasaba 2 horas, 3 horas viendo eso. Series. ¿Y qué sacó de eso? Uy, hermano, llegué a un punto donde ya no podía huir de los pensamientos de suicidio que tenía. Me atormentaban de noche, ya no podía dormir. Porque el fruto de la carne, ¿qué es? Muerte. O sea, si uno siembra para la carne, hermano, nunca va a recoger del Espíritu. Pensamientos de depresión, pensamientos de lujuria, pensamientos de ira, pensamientos de falta de fe, pensamientos mundanos. Esto tarde o temprano, ¿qué hace? Un efecto. Y aunque el Espíritu Santo
esté en nosotros, ¿qué hacen las moscas muertas, hermano? Echan a ver el perfume. Usted cuando se acerca a un cristiano, usted dice, huele a todo menos a unción. Hay algo que ha malobrado. ¿Qué es lo que ha malobrado? Lo que debería repeler. Mira, imagínate, el espíritu que debería repeler el pecado y la tentación, ¿qué hizo en la vida del creyente carnal? Fue opacado por las locuras de nuestra carne. Y hedemos. Hoy en día es que es triste, hermano. Cristianos hediendo porque han cometido unas tremendas locuras en su vida cristiana, porque no se ocuparon de lo que debían ocuparse. Y en vez de eso le dieron lugar a su carne. Esa palabra, ocuparse de la carne, es muerte, pero al contrario, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto es tan tremendo, hermano, que cuando usted comienza en su mente y en su vida cristiana a ocuparse de las cosas del Espíritu, aunque usted está en un ejercicio constante y una disciplina, usted comienza a experimentar paz, gozo, tranquilidad. Y eso, ahí sí como dice la propaganda, no tiene valor. Porque el pecado le trae consecuencias y no lo va a dejar dormir. Pero si usted anda en el Espíritu le va a traer gozo, paz. Paz. Paz al alma, hermano. Eso es lo que buscan todos los hombres. Una vez hicieron una encuesta, un hermano que iba a evangelizar en un colegio, hizo una encuesta sobre los muchachos. ¿Qué eran las cosas que buscaban todos los hombres? ¿Qué era, si ellos pudieran pedir un deseo, qué buscarían? Y las respuestas fueron, en primer lugar, amor. En segundo lugar, la paz, tanto interior como a nivel mundial. ¿Saben cuáles son los frutos del Espíritu, hermano? ¿Saben cuál es el primero? Amor. ¿Saben qué es lo más tremendo, hermano? Que lo que nosotros buscamos en otras cosas, en personas, lo podría dar el Espíritu de Dios. Usted busca amor, porque muchos están sufriendo porque no tienen pareja y otros porque la tienen. Las cuestiones del amor. Pero lo que nosotros buscamos lo encontramos es en el Espíritu. En el Espíritu. Nosotros hablábamos la vez pasada, ¿no? El cristiano que tiene el Espíritu Santo, la tendencia es que se siente profundamente amado. ¿Usted no tiene esa sensación de que sin ser digno, sin merecerlo, hay una sensación de satisfacción y de amor inmerecida? Eso es el Espíritu. Si usted no lo tiene, como decía nuestra hermana, examínese si está en la fe o no está en la fe. Y el otro fruto del Espíritu que todo el mundo codicia es la paz. ¿Qué significa ocuparse? Significa dedicar tiempo, hermanos. Mira lo que el Señor le dijo ahí en Mateo 26, 40 a Pedro. Vamos a tener que poner un reloj, un semáforo, ¿no? Que acá yo nunca me doy cuenta de la hora y eso, cuando me doy cuenta ya voy como en la hora y cuarto. Mateo 26, 40. Un lugar donde nos ponían el semáforo allá al frente y cuando ya quedan 15 minutos lo ponían en verde. Faltaban 10 amarillo, faltaban 5 en rojo, entonces ya uno sabía que tenía que acabar. Pero acá no hay, entonces estamos sin límite. Mateo 26, 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro. Acuérdese que es ocuparse, dedicar tiempo. Y mira lo que le va a decir el Señor a Pedro: ¿acaso no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Qué es ocuparse en el Espíritu, hermano? Es dedicarle tiempo a los asuntos que son espirituales y que benefician nuestra alma. En este caso, ¿qué es? La oración. Hermano, si usted no le dedica tiempo a la oración, usted va por el camino ancho. Si usted no tiene ni siquiera, hermano, es que ni siquiera una hora en el día, yo no me imagino el tipo de cristianismo que usted tiene. Si usted no puede orar ni siquiera una hora, usted tiene, si no ha caído, tiene los días contados. ¿Por qué? Porque a la verdad la carne es débil, hermano.
Y si usted no se ocupa en las cosas del Espíritu, y si usted no ora, va a tener muchos problemas con el pecado y la carne. Pero muchos, hermano. Muchos. O sea que si usted quiere andar en el Espíritu, tiene que apartar tiempos y ocuparse delante de Dios y llenarse de su presencia y de su Espíritu. Porque es que a veces somos como Pedro. Señor, aunque todos estén, no te dejaré. Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Señor, yo predicaré, yo anunciaré al mundo tus maravillas. ¿Cuánto estás orando? No, ni una hora, hermano. ¿Cómo va a ser la experiencia del que no ora, hermano? ¿Cuánto tiempo está orando, hermano? Tiene que ocuparse de la oración, hermano. Tiene que ocuparse de la oración. Si usted no se ocupa de la oración, lo que va a encontrar en su vida son moscas muertas, cediendo. Pero si usted se ocupa de la oración, usted va a ver cómo... Es que cuando uno ora, hermano, es fortalecido. Usted no tiene esa experiencia, que usted llega cansado o cargado o abrumado y va y ora. Y de verdad que usted sale usted con quién es el problema. Sale lleno del Espíritu. Pero si usted no ora y no se ocupa en esto, y bien lo decía Spurgeon, creo que Spurgeon lo decía, que él prefería tener 1000 personas a las cuales enseñarle a orar que 5 o 10 a predicar. Porque si usted no sabe orar, nada de lo demás va a funcionar en su vida, hermanito. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Para quién será esa palabra? ¿Para quién? Para Pedro, ¿no? Nosotros no, nosotros tenemos una buena vida de oración, ¿no? O deberíamos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mira, ¿cómo repelo la tentación, hermano? Con oración y vigilancia. Ay, hermano, es que eso vamos a ir a un lugar y hay mucha tentación, mucha así. Bueno, tal vez nos toca ir, pero antes de ir vamos a velar y vamos a orar. Y dice Jesús una gran verdad, el Espíritu a la verdad que está dispuesto. O sea, Dios y su Espíritu nos quieren ayudar. Pero ¿cuál es el otro problema? La carne es débil. Entonces, según esa realidad, ¿qué debemos hacer? Velar y orar para no estar en la carne, sino en el Espíritu. Sigamos en Romanos 8:6 estamos. Ocúpese en la oración, hermano. Ocúpese con su mente. Edifique su mente, lea la palabra, lea libros cristianos. Saque lo impuro de su vida y llene su mente de tal manera que la palabra de Dios abunde en su corazón, en su mente, y asimismo mantenga una relación fresca con Dios a través de la oración. Y usted va a ver cómo el perfume del Espíritu Santo repele las serpientes y repele los moscos. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, como un sacerdote se va a acercar a la presencia de Dios y ser agradable a Él con su vida llena de pecado y de inmoralidad. Isaías dice en el capítulo 1, usted lo puede leer: hastiado estoy de vuestras reuniones, de vuestras fiestas, de vuestros cantos, de vuestros sacrificios. Venís a mis atrios solo para mancharlos. ¿Cómo puedes pensar que yo voy a recibir un sacrificio de vosotros si tenéis las manos sucias e inmundas? Eso le decía el Señor a Israel. Pero pongámonos a pensar, ¿cómo podemos a veces llegar a cantar, a orar, a servirle a Dios teniendo nuestras manos llenas de carne, hermano? ¿Y cómo vamos a esperar que eso sea agradable? A veces los cristianos piensan que lo que es agradable a Dios es una voz bonita, hermano, o un buen instrumento, o un lugar. ¿Qué Dios quiere de su casa, hermano?
que sus sacerdotes sean santos, que vivan una vida en victoria sobre el pecado y sobre la carne, que se ocupen de lo que es puro, lo que es de Él, y así le van a agradar. Hermano, tal vez usted nunca hable en lenguas, nunca profetice, nunca haga milagros, nunca tenga el don de sanidades, pero si usted es una persona santa y que ha vencido el pecado, hermano, usted tiene el buen perfume de Dios en su vida. Y lo opuesto, usted puede cantar, predicar, tener todos los dones, pero si usted tiene una vida de esclavitud al pecado, usted es una persona desagradable delante de Dios, según lo que estamos leyendo, y no va a poder ofrecer nada verdadero a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino ¿qué? Sino según el Espíritu. Ya bueno, aquí hay una aclaración que hay que hacer. Si es que el Espíritu de Dios mora en vos. Porque si usted no tiene el Espíritu, o sea, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha recibido el Santo Espíritu de Dios, le estamos pidiendo a un muerto que viva. A un perro que se convierte como oveja, una cabra, un lobo que se convierte como oveja. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, debería ¿qué? Andar y vivir según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, mira esta frase, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, mire lo que dice Pablo: si el Espíritu de Dios resucitó a Jesús de la muerte, y usted tiene el Espíritu de Dios, ¿qué? Ese Espíritu nos llevará y nos ayudará para vencer aún el pecado, aún en estos miembros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, porque, hermano, usted, la carne que ha hecho por usted, para que usted se entregue a la carne, para que vivamos, ¿qué? Conforme al Espíritu. Y retroceda ahí 2 capítulos, Romanos 6, verso 19. Esa deuda, mira cómo Pablo 6:19, mire cómo Pablo lo dice. Romanos 6:19. Hablo como humano, y es que aquí no estamos hablando como si fuéramos personas de otro nivel, no. Ni siquiera Pablo hablaba como un hombre. Porque a veces los hermanos se acercan: ay, hermano, es que usted no conoce mis necesidades. ¿Será que no? ¿Será que tenemos un cuerpo especial o diferente al suyo? Todos tenemos las mismas necesidades. Todos tenemos las mismas debilidades. Y no hablamos esto como si fuéramos personas que no nos enfrentáramos con esto. Por vuestra humana debilidad. Mira cómo dice Pablo: que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora. O sea, ¿cómo así? ¿Qué debo hacer? Así como antes me entregaba al pecado y a los placeres de la carne, ¿qué debo hacer ahora? Lo mismo, pero ahora con el Espíritu. Por ejemplo, si antes yo me entregaba a ver 2 horas de una película que no me edificaba, que me contaminaba y que me llevaba a ser un poco peor de lo que era, ¿ahora qué debo hacer? En vez de entregarme a eso, debo entregarme a cosas que me edifiquen. Una vez un hermano dijo: ¿quién era Pablo? Pablo era un hombre tan celoso que con todas sus fuerzas persiguió a los cristianos. ¿Qué hizo después Pablo? Un hombre que era tan celoso que con todas sus fuerzas trabajó por ayudar a esa iglesia que antes perseguía. Ahora, ¿qué debe hacer el cristiano? De la misma manera que se entregaba antes al placer y a los pecados, ahora entregar su cuerpo a Cristo. Yo me acuerdo, hermano, yo
Jueves, borracho. Viernes, borracho hasta las 4 de la mañana. Sábado, borracho hasta las 4 de la mañana. Y el domingo me tenía que levantar a las 9 de la mañana y ahí iba a trabajar. Mi cuerpo era una máquina para pecar y para hacer cosas. Y ahora a veces, ¿será que hacemos lo mismo que hacíamos antes? Hay de ustedes que hay algunos de ustedes que solo los vemos como la aurora. ¿Ah? ¿Será que usted se esfuerza en los asuntos de su vida cristiana como lo hacía antes con el pecado? Que antes se emborrachaba, el que era pernicioso. Y si tenía que el otro día madrugar a las 7 de la mañana a trabajar, lo hacía. Y una reunión a las 10 de la mañana y llegan tarde los sinvergüenzas. ¿Sí? Si usted se consagrara en su cuerpo como se consagraba al pecado, usted sería un tremendo cristiano, hermano. Y daría ejemplo a muchos. Pero no, como dijo un hermano, al Señor solo le damos lo que nos sobra. Lo que nos sobra de tiempo, lo que nos sobra de fuerzas, lo que nos sobra de dinero, lo que nos sobra. Pero si fuéramos igual dedicados a Cristo como fuimos a la carne y al pecado, cuán diferente sería nuestro testimonio. Y la iglesia, cuán diferente sería, ¿no? El Señor nos ayude, ¿no? ¿Se sintieron exhortados, hermanos? No lo digo por ustedes, lo digo por otras ciudades donde veo que los hermanos llegan tarde y todo. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia, o sea, no tenías responsabilidad. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora, qué? Os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Es que póngase usted a pensar, hermano, es que ahora usted no le está sirviendo a una iglesia, a una organización, le está sirviendo es a Dios. Tenéis que por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. ¿Y el fin qué es? La vida eterna. Terminemos leyendo otra vez en Éxodo, hermanos. Éxodo 30, verso 29. Entonces, ¿de qué nos habla la acacia, hermanos? Nos habla de la victoria de Cristo sobre el pecado. Nos habla de la libertad del cristiano sobre el pecado. Perfume que debería ser claro olor en la vida del creyente. Un creyente espiritual es un creyente lleno del Espíritu y que por ende es capaz de vencer el pecado por la ley del Espíritu de vida. Y dice el verso 29 de Éxodo 30. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Mira ahora este pasaje. Ungirás, porque viene hablando del aceite de la unción, también a Aarón y a sus hijos. O sea, ¿qué espera Dios de Cristo? Cristo, como cantábamos hoy, es aquel que fue ungido con óleo de alegría. Mucho más que sus compañeros. Santo, perfecto. Su cetro es cetro de justicia y de santidad. Pero ahora no solo él, sino que y sus hijos. Y de esta manera, teniendo una experiencia viva y real de la presencia del Espíritu en nosotros, ¿qué va a suceder? Y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Esto es lo que un día enseñamos, hermano. Sin victoria sobre el pecado y la tentación no hay sacerdocio. ¿Qué quiere decir esto? Que un cristiano que no experimenta el poder, la victoria y la vida del Espíritu Santo es un cristiano que poco va a poder servir en la casa de Dios en algún asunto espiritual. Necesitamos ser limpios, hermano. Necesitamos repeler los moscos y las serpientes de nuestra carne
y vivir en santidad. Señor nos ayude.